Y como iglesia, Visión Apostólica, venimos hablando, ¿sí? Todo este tiempo vengo predicando, vengo enseñando sobre lo que es la espiritualidad emocionalmente sana. Hemos aprendido que todos, ¿sí? Los adultos, por así decirlo, tenemos un liderazgo. Ya sea somos padres, somos tíos, somos un esposo, una esposa, tenemos, o quizás un hermano mayor, tenemos un liderazgo natural, ¿sí? También hay líderes acá en la iglesia, hay líderes de célula, guías, ¿verdad? Maestros bíblicos, maestros de la escuela bíblica. Y todo líder, escuche bien, para ser un buen líder necesita estar emocionalmente sano, porque si no, su liderazgo no va a ser óptimo. ¿Me entiende? Entonces hemos entrado como iglesia en un proceso de poder ser sanos. Gloria a Dios por la reunión de hombres de ayer, amén, que hemos comenzado también a trabajarnos. El trabajarnos emocionalmente requiere un esfuerzo, ¿sí? No es fácil. Y los procesos emocionales son lentos en la vida del ser humano, ¿sí? No tenemos que apresurarnos. También hemos hablado que vamos como iglesia a un camino de la purificación, ¿sí? Entonces, también hemos enseñado sobre la figura del iceberg, que es esa montaña de hielo que solamente se ve un 10%, pero luego hay un 90% que no se ve. Y eso lo hemos de alguna manera acomodado a lo que es la vida emocional. Ese 10%, nuestros amigos, los parientes, los que viven bajo nuestro mismo techo, saben cómo somos, ¿verdad? Pero resulta que hay un 90% que no sale a la superficie. Y en ese 90% están los traumas, están los malos recuerdos de nuestras vidas, están las situaciones difíciles, los temores, los miedos, las vergüenzas, ¿verdad? De todas esas cosas que no hemos podido sanar, están en ese 90%. Entonces, qué importante es que nosotros también podamos conocernos a nosotros mismos para poder conocer a Dios. También he enseñado sobre la espiritualidad contemplativa. Y el domingo pasado, ¿verdad? Hemos dado un tiempo para, como iglesia, no tener los cultos ese domingo, que queremos empezar a practicarlo una vez al mes, y poder estar en la espiritualidad contemplativa, salir a ver la naturaleza, la creación del Señor, poder estar en silencio, los niños sin dispositivo. A ver, ¿quién ha podido practicar? A ver, el domingo pasado, el lunes, a ver, levante la mano, ¿quién ha practicado? A ver, voy a ponerme los anteojos. Bueno, ya van a ir aprendiendo. Seguramente que algunos se han dedicado a hacer limpieza general de la casa, a tirar las cosas que no sirven, ¿verdad? Pero ya vamos a ir aprendiendo. Lo importante es que nosotros podamos tener, escuchen bien, si ustedes tienen un momento de espiritualidad contemplativa, escuchen bien, 20 minutos en un día de 24 horas, usted no va a ser el mismo, porque usted va a experimentarlo a Dios, ¿sí? Y hemos hablado también, hemos predicado del estar con Dios. La espiritualidad contemplativa es estar con Dios, conocerlo en la intimidad. Amén. Conocerlo en la intimidad. Entonces, hemos hablado que necesitamos nosotros estar con Dios más que el hacer para Dios. ¿Bien? Entonces, ese es un recorrido de lo que nosotros estamos aprendiendo como iglesia. Amén. También hemos hablado del autocuidado. Bueno, capaz que acá no, pero en la escuela de obreros estamos hablando del autocuidado, que tenemos que cuidar nuestra salud, cómo nos alimentamos, cuál es la calidad del sueño que tenemos. Estamos hablando de caminar 5.000 pasos por día,
mínimamente. ¿Para qué? Para que usted tenga una buena salud y no vaya a ser descalificado luego a causa de que no goza de una buena salud. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces nosotros como iglesia vamos rumbo a lo que es la meta del supremo galardón. Amén. Y como iglesia estamos recorriendo un camino que antes no lo habíamos recorrido. Entonces quiero que compartamos Josué capítulo 3, verso 4 al 8. Gloria a Dios. Para los que están escribiendo, esta prédica se llama El muro es inevitable. Ya vamos a llegar al tema del muro, ¿sí? Pero miren lo que dice Josué 3, del 4 al 8. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos y no os acerquéis. Ahí está hablando del arca. El pueblo de Israel tenía que pasar el río Jordán. Nunca lo había pasado. Era un camino que no conocían ellos, pero Dios los animaba a que crucen, ¿verdad? Aunque sea un camino que nunca hayamos caminado por él. Es lo que nos está pasando como iglesia, ¿verdad? Los microgrupos, usted antes no ha hecho microgrupos, de poder hablar, de poder contar sus cosas, de poder trabajarse internamente. ¿Ve? Lo que estamos hablando de la retroalimentación. Y miren lo que dice esta otra versión, quiero leerles sobre Josué 3:4. Pero no se acerquen a menos de 1 kilómetro de distancia del cofre, está hablando del arca que el pueblo de Israel tenía que llevar y pasar el Jordán con el arca, ¿sí? Aunque sin perderlo de vista, para que así sepan qué camino seguir, ya que ustedes nunca antes han pasado por aquí. Entonces había dos cosas. No tenían que perder de vista el arca y tenían que pasar por un camino que no habían pasado nunca antes el pueblo de Israel. Amén. Entonces nosotros podemos hacer una comparación, que estamos caminando por un camino que nunca antes como iglesia lo hicimos, pero no perdamos de vista a nuestro Señor, a nuestro Dios. Amén. Tenemos que tener puesta la mirada en Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando comenzamos un camino, aquellos que hacen trekking, aquellos que caminan los 5000 pasos, en un camino hay paradas, ¿sí? Atravesamos, a veces nos paramos un poco, tenemos que tomar descanso, ¿verdad? Hay curvas. Entonces, en ese camino que nosotros estamos hablando, es importante saber en dónde estamos. Hay un nuevo comienzo, ¿sí? Pero a veces en esos caminos hay desvíos, hay retrasos, ¿bien? Y es un viaje a lo desconocido. Así también es nuestra vida en el crecimiento emocional. Va a haber retrasos, va a haber desvío. No es que tenemos un camino recto, sin curvas, sin atrasos, sino que en la vida emocional es un proceso, ¿verdad? En que nosotros mismos quizás queremos ya el cambio, pero no tenemos que tener ansiedad. Tenemos que esperar en el Señor. Amén. Entonces, imagínense ustedes el pueblo de Israel que tenía que comenzar y pasar, ¿sí? Por cruzar el Jordán. Amén. Entonces, es importante que nosotros podamos saber el camino que hemos recorrido hasta aquí en nuestro proceso de la espiritualidad emocionalmente sana. ¿Bien? El Señor nos llama a todos los que estamos aquí a caminar ese camino de sanidad. Dios llamó a Abraham para que dejara su pasado en la tierra de Ur de los Caldeos cuando tenía 75 años.
Entonces, si Dios ha llamado a un hombre para que cambie de camino, para que empiece a andar un camino nuevo a los 75 años, ¿cuánto más nosotros? Que no tenemos, yo no tengo 75, tengo 64, pero yo los animo, gloria a Dios por estos jovencitos. ¿Por qué? Porque tienen más probabilidades, ¿sí?, de comenzar una vida de purificación, de santificación, que aquel que tiene 75 y recién va a comenzar. No sé si me entienden. Entonces, la juventud de ustedes es un privilegio. Amén. Gloria a Dios. Dios llamó a Moisés para que iniciara una nueva fase de su vida a los 80 años. ¡Wow! Entonces, nosotros tenemos que sentir que el Señor nos está llamando en esta mañana. Amén. También llamó a los israelitas para iniciar, ¿verdad?, un camino de peregrinar durante 40 años por el desierto. Los que ven el mapa de lo que caminaron el pueblo de Israel, estaba cerquita, pero no encontraban el camino y estuvieron dando 40 años vueltas hasta poder encontrar y entrar, mejor dicho, en la tierra prometida. Estos son ejemplos de lo que es un muro. Y ya voy a ir explicando un muro, ¿verdad?, en la vida de Abraham, de la vida de Moisés, ¿bien? Gloria a Dios, de la vida de los israelitas. Dios llamó a David para dejar la comodidad de su trabajo como pastor de ovejas, ¿sí?, y enfrentar a Goliat y realizar todo un viaje en su vida hasta ser rey de Israel. Amén. Aleluya. Jesús también llamó a sus 12 discípulos a cambiar de vida, a dejar su trabajo y a emprender un camino junto a Él. Amén. Y vamos a tener que dejar cosas, por supuesto que sí. Amén. Entonces, como iglesia estamos caminando, ¿verdad?, un camino que muchos en algún momento, y casi todos, vamos a encontrarnos con un muro. El muro en nuestras vidas es algo que nos detiene nuestro crecimiento. El muro significa una parada larga en nuestra vida emocional, que no crecemos, que estamos estancados, que estamos en una oscuridad, que estamos en una etapa, ¿verdad?, de oscuridad, una etapa de noche. Entonces, el objetivo es que nosotros en esta mañana, usted y yo, podamos identificar cuál es nuestro muro. ¿Cuál en nuestra vida es nuestro muro o viene siendo durante años el muro? ¿Me entiende? Entonces, quiero yo contarle la vida de un escritor. En realidad no es un escritor, era un monje de hace más de 500 años que se llama San Juan de la Cruz, se llamaba. Este monje se había opuesto a unas doctrinas de Carmelo, le llamaban carmelitos descalzos en esa época también. Ahora existen las carmelitas descalzas en el catolicismo, pero en ese entonces había varones. Y este hombre, como se opuso a una doctrina, fue encarcelado, era sacerdote y fue encarcelado por sus mismos hermanos, fue puesto preso y fue torturado en ese calabozo, en esa oscuridad de su vida. Y ¿saben una cosa? Él empezó a escribir un libro que se llama La noche más oscura del alma. La noche más oscura del alma habla de lo que él ha padecido en ese calabozo, de ser torturado, de no poder ver la luz. Y esa prueba, que era su muro, lo ayudó a buscar a Dios en la soledad, en la oscuridad natural y en la oscuridad espiritual. En esa situación que estaba pasando, San Juan de la Cruz le permitió a él avanzar en su comunión con Dios. O sea, él vio el abandono de sus hermanos en la fe, por así decirlo, la tortura y la injusticia, lo que le permitió tener sentimientos, por supuesto, de abandono de Dios.
porque él se preguntaba, ¿dónde está Dios en todo esto que yo me siento abandonado? Me han torturado. Pero él empieza a escribir cosas muy, muy lindas, ¿verdad? Con relación a que buscar a Dios, escuche bien, en esa prueba terrible de estar en un calabozo. Entonces, él empieza a atravesar una etapa, un proceso, un camino, ¿verdad? Donde él se sentía vacío, él se sentía seco espiritualmente, ¿sí? Y comenzó Dios a transformarlo a él y a tener un desapego por los placeres de este mundo, ¿sí? Empezó también en esa soledad a sentir que su oración no era contestada. Empezó a sentir esas cosas que a veces nos pasan a nosotros como cristianos, que oramos y sentimos que los cielos están cerrados. Entonces, analizando la vida de este varón, en ese estado de su muro, de estar preso, de estar en una cárcel y ser torturado, ¿verdad? Había en él confusión, tristeza y dolor interior. Ahora bien, también el silencio de Dios. ¿Y por qué le cuento esta historia? Y voy a contar de otros hombres más también. Porque a veces nosotros creemos que Dios no está porque Él hace silencio. Creemos que Dios no está porque no contesta inmediatamente nuestra oración. Porque no nos hemos sanado como hemos pedido. Porque no ha hecho este milagro, no ha hecho esta otra cosa. Entonces eso le pasó a San Juan de la Cruz. Él sentía el silencio de Dios. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que el sufrimiento en un cristiano no es un castigo. El sufrimiento es un maestro, es un profesor de nuestros procesos de dolor como seres humanos. Amén. Porque la vida humana, la vida cristiana no es fácil. No es fácil. Quiero decirte que no es fácil. Y mira lo que dice el Salmos 34:19, por favor. Dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. El Señor nos va a librar de las aflicciones, pero Él va a ver cómo está mi corazón. En estos procesos de la noche más oscura del alma, quizás vos estás ahí en esa situación y nadie sabe. Porque eso está por debajo del iceberg, está abajo, no se ve. No sé si me entienden. Pero ¿quién ve? El Señor. Sus ojos están sobre nosotros. Entonces, y vamos al otro texto, por favor, Juan 16:33. Dice así: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este escritor de San Juan de la Cruz, él pasó por la noche más oscura de su vida, de la noche más oscura del alma. Pasó situaciones que creía que ya Dios lo había abandonado. No podía orar, los cielos estaban abiertos, hasta que él confió en Dios y fue liberado. ¿Me entienden? Entonces nosotros necesitamos confiar. Confiar significa con fe. Pero yo necesito, si me falta fe, tenemos que pedírsela al Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y quería también hablar de una joven que se llamó Agnes, que ella tenía un gran llamado a estar en la presencia del Señor, que luego la conocemos nosotros por Madre Teresa de Calcuta, que fue una mujer que ha inspirado a muchísimas personas en el servicio de los pobres, ¿verdad? En el servicio de los huérfanos. Pero resulta que cuando muere la Madre Teresa de Calcuta, le encuentran unos escritos a ella que había escrito, y ella cuenta que estuvo 50 años, escuche bien, sirviendo al Señor con una gran tristeza y soledad.
porque ella sentía que nadie la amaba, que nadie la quería. Ella tenía una tristeza muy grande al servir a los niños, que conocemos la historia de ella, que creó orfanatos, se dedicaba, también levantaba la bandera en contra del aborto, la Madre Teresa. Entonces, pero uno ve, ¿verdad?, el iceberg, el 10% en la Madre Teresa, pero hubo un 90% que ella se sentía muy pobre espiritualmente y emocionalmente. ¿Por qué? Porque pasó una vida determinada en donde sentía que nadie la amaba, en donde se sentía sola, y ella con una sonrisa sirviendo a los niños huérfanos. Pero ¿qué pasaba? Adentro de su interior no estaba plena, no estaba completa, a pesar que hasta el día de hoy ella es una héroe, por así decir, una mujer héroe. Había una área en su vida que no lo pudo pasar al muro. No sé si me entienden. ¿Por qué les traigo estos ejemplos? Porque a veces hay líderes, y las estadísticas hablan de que el 80% de los líderes no terminan bien. O sea que hay solamente un 20% de los que terminan bien. Entonces, podríamos decir que Madre Teresa no terminó bien porque estaba deprimida, trabajó y está en la gloria de Dios seguramente, ¿verdad? Por toda la obra que hizo. Pero evidentemente la obra en ella, y lo dicen sus escritos, ella se sentía abandonada. Ella sentía que estaba en una sequedad espiritual tremenda. Pero ella que confiaba en Dios. Confiaba, por supuesto, en su fe. Entonces, qué importante que nosotros podamos entender que muchas veces las pruebas, los muros, mejor dicho, no las pruebas, porque ahora voy a explicar qué es prueba y qué es muro. Los muros en nuestra vida son los que duran muchos años, los que a veces no lo podemos identificar y nos acostumbramos a ello, ¿verdad? Entonces, fíjense, vamos al Salmo, por favor, 13:1, ¿sí? Gloria a Dios. Y después Mateo 27:46. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? A veces estamos así. Somos cristianos, ¿sí? Leemos la palabra, oramos, pero nos sentimos así, porque era David el que escribía. Señor, ¿hasta cuándo me abandonarás? ¿Hasta cuándo no me contestarás? Por eso es tan importante leer los salmos, porque nos sentimos identificados con David por su sufrimiento y porque sentía que Dios no estaba con él, ¿verdad? Pero qué importante saber que David pudo salir de esa situación, pudo salir de esa aflicción. Y mire lo que dice Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si Jesús sintió cuando estaba en la cruz el abandono del Padre, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Si Jesús sintió en esa hora de entregar su espíritu, se sintió abandonado por el Padre. Y a veces no queremos hablar de esto. No queremos pero ¿cómo yo soy cristiano? ¿Y cómo yo voy a decir que yo me siento abandonada por Dios? Pero Jesús pasó. Él clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y a veces estamos así nosotros. Pero quiero decirte que hay una salida. Amén. Quiero decirte que hay una salida a todo esto. Y a veces, cuando no nos han enseñado que el dolor en la vida cristiana es parte, que las frustraciones, que los miedos, que el sufrimiento es parte de la vida cristiana,
yo empiezo a entender que mi sufrimiento, que Dios permite que estoy pasando, es para sacarme y hacerme brillar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y así como hablamos de la espiritualidad emocionalmente sana, es un proceso. Así como en la vida natural nacen, son bebés, luego van, nosotros tenemos en AIPASI, son preescolares, escolares por la edad, ¿verdad? Llegan a la adolescencia, luego a la adultez y luego a la vejez, ¿verdad? Igual es en el crecimiento de la espiritualidad emocionalmente sana. Quizás estamos siendo bebés emocionales, pero vamos a crecer, escuche bien, si dejamos que el Espíritu Santo nos transforme. Estamos hablando de transformación. Y el Señor, yo me imagino, cuando Juan de la Cruz había estado en el calabozo, cuando María Teresa se sentía tan mal, ¿verdad? La humillación delante de Dios. Por eso tenemos que tener esa intimidad con el Señor en silencio. Porque tenemos que aprender a humillarnos delante de Él, sea cual fuere nuestra situación. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, nosotros cuando nos encontramos en una etapa y vamos a reconocer el muro, vamos a tener victoria. A veces no podemos reconocer el muro, ¿verdad? Porque el muro que se presenta en nuestra vida tiene que ver con lo que padecieron Abraham, Moisés, David, que padecieron por años. Pero ¿qué pasó? No lo pudieron identificar. Y yo cuando estaba haciendo esta prédica, estaba pensando cuál es mi muro, cuál fue mi muro, porque yo ya lo pasé. Y ¿saben una cosa? Yo crecí en una familia en donde mis 3 hermanos varones comenzaron a consumir droga. En ese entonces era la marihuana. Entonces yo empecé a darme cuenta cuando estaba analizando mi vida y mi vida familiar, sobre todo. Después en un momento mis hermanos estuvieron presos y fue muy duro para toda la familia, para mi papá, para mi mamá, yo que era hermana. Me acuerdo que estando embarazada de Anita, me fui a visitarlo a un hermano mío en la cárcel Villa Urquiza. Fue muy duro esto, pero ahí no terminó. Esto continuó y creo que ya va, 40 años. Ya va 40 años, pero yo cuando empecé mis mentorías, me di cuenta que era mi muro que yo tenía que pasar, porque toda mi vida me afligió la situación de mis hermanos. He orado, he ayunado, les he predicado. Cuando he ido a la cárcel me acuerdo que llevé un montón de libros que me mandaran de Estados Unidos, estoy hablando del año, 93. Era una caja de libros, me acuerdo, que recién empezaban a ver los libros que eran del tiempo del fin. Y estos libros se llamaban Desaparecieron misteriosamente. Era del Ministerio de las Siervas y Siervos del Tiempo Final. Y yo me caí con una caja de libros a la cárcel. Por supuesto, mi hermano tuvo la bendición de estar en un pabellón con todos cristianos evangélicos. Imagínense las oraciones, ¿sí?, que uno hacía. Pero ¿qué pasa? Uno puede pasar 40 años, pero la situación familiar no cambió. Entonces yo entendí que yo tenía que soltar, ¿verdad?, esa aflicción, esa carga, y pasar el muro para comenzar a vivir mi vida y no estar dependiendo de lo que pasa en la familia. ¿Me entienden? Entonces yo pude identificar ese muro y lo pude pasar a ese muro. Entonces quizás en esta mañana tú estás identificando un muro. Ya hace años que tienes este muro delante de tu cara y no lo puedes pasar.
Entonces, qué importante es primero identificarlo y luego pasar el muro en la aflicción. Y quiero contar otro testimonio de un gran siervo de Dios, pastor chino, que él fue preso, se llama Watchman Nee. Él estuvo preso, escuche, 20 años en la cárcel de China por predicar el evangelio. Él fue un cristiano consagrado a Dios, pero fue preso, ¿verdad?, en la China comunista, 20 años en la cárcel. Qué terrible, 20 años. Y él allí, escuche bien, escribió unos escritos maravillosos que cuando muere Watchman Nee, editoriales empiezan a recopilar sus escritos y hacen libro sobre sus escritos. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que mirar y aprender de estos héroes que pasaron tormentos terribles, abandonos, encierros, torturas, quizás violaciones. Pero nosotros entendemos que Dios estaba en el medio, porque estaba trabajando con esa persona. Amén. Quizás no podemos, quizás Dios, le hacemos preguntas a Dios, pero Dios no nos contesta. Pero cuando estemos en su presencia, allá en los cielos, en la eternidad, vamos a poder preguntarle, Señor, y Él nos va a contestar. Sí nos va a contestar, pero a veces no es el tiempo. Amén. Que el Señor nos ayude, amén. Aleluya. Y a veces el muro representa un divorcio, una pérdida de trabajo, la muerte de un ser querido, de un amigo íntimo, un diagnóstico de cáncer, una mala experiencia en la iglesia, traición, un sueño roto, un hijo extraviado, un accidente de auto, la incapacidad para tener hijos y un profundo deseo de casarnos que no se hace realidad. Esos son muros, pero Dios pone ese muro en nuestro camino para que nosotros, dependiendo de Él, aceptando su voluntad, podamos mirar a los cielos y pasar ese muro para que venga la victoria en nuestras vidas. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, nosotros necesitamos, cuando estamos en ese muro, ¿sí?, saber que otros siervos de Dios pasaron por muchos muros. Situaciones terribles. Cuando tenemos ahí a Abraham, que esperó 25 años, escuche bien, para tener su primer hijo. 25 años. Luego, sí, otro muro en su vida porque tenía que sacrificarlo a Isaac. Por supuesto que no ocurrió ese sacrificio, pero Dios lo probó. Amén. Entonces, muchas veces el Señor nos está probando y nos enojamos con Dios. Por favor, no haga eso. No se enoje con Dios. Y por supuesto que existen las pruebas, como dice Santiago 1, y vamos a ir a Santiago, por favor, con respecto a las pruebas. Aleluya. Santiago 1, 2 y 3. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, ¿qué son las pruebas? Quizás usted va atrasado a su trabajo, ¿verdad? Entonces los vehículos, el tránsito está atascado. Usted tiene un vecino que pone música fuerte toda la noche. Usted ha pasado la noche en vela, no ha podido dormir, o los perros del vecino, y usted tiene que ir a trabajar y usted está desvelado. Esas son pruebas. Que son pruebas a diario, qué sé yo, usted sale con su auto, con la moto, ¡pum!, se rompe, se pincha una goma. Son pruebas que dice la palabra de Dios
que esas pruebas van a producir paciencia. Quizás somos impacientes. ¿Vieron esas personas que viven pasando semáforo rojo porque no quieren esperar? Es así, la impaciencia, la intolerancia. Pero dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces vemos un David, ¿verdad? Que estuvo en el desierto. Vemos los discípulos de Jesús. Entonces, a veces no podemos discernir con precisión cuál es nuestro muro. Y hay cosas que son dramas familiares que nunca se van a resolver, de familiares, como yo acabo de contar. Y yo no soy responsable de que no se resuelva. ¿Me entienden? Yo lo que necesito es tener un temor de Dios y buscar en la humillación, buscar en la humildad su presencia, su amor. Señor, lléname de tu amor porque necesito sentirme amado. Que era lo que le pasaba a María Teresa. Ella no se sentía amada ni por las personas ni por Dios. Señor, yo quiero experimentar tu amor. Yo quiero experimentar que tú me amas. Así tiene que ser nuestra oración. Señor, quiero experimentar, quiero ser llena de tu amor, el amor del cielo, el amor incondicional, el amor que lo perdona todo y el amor que lo sana todo. Porque dice la palabra que no hay imposible para Él. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Santo, santo, santo. Entonces, hay personas que han pasado por grandes sufrimientos, han chocado contra los muros, ¿sí? Pero esos muros, escuche bien, no lo transformaron. No hubo una transformación. No hubo un dejar de decir al Señor, transfórmame, purifícame, purifícame. Miren lo que dice Isaías, por favor. Isaías 48:10. Aleluya. He aquí te he purificado y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Qué tremendo. El Señor nos quiere purificar y está acá hablando, ¿sí?, de la purificación que cuesta, que duele. Es así, en ese proceso, ¿verdad?, de poder ser sanados, de poder mostrar. Porque en los grupos, en los microgrupos, yo escuchaba unos testimonios hermosos. Los microgrupos tienen 1 hora, hora y cuarto, y estuvieron 3 horas. Las chicas, eran 3. Y hablan, y pueden contar sus cosas. Cuando nosotros contamos nuestros traumas, cuando nosotros contamos nuestra situación, somos sanados. Ahora, si estamos herméticos en el 90% y no queremos hablar con nadie, que nadie se entere, que nadie sepa, ahí estamos en problema. Porque eso lo va a llevar hasta la tumba si no hablas con nadie. No sé si me entienden. Qué importante la confesión, amén. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a Job, por favor. 13:15, ya vamos a la recta final, Gloria a Dios. Dice así, Job 13:15. Aunque me matare, en él esperaré. Wow. Para los que no conocen el libro de Job, Job en un día pierde todos sus hijos, sus esposas, sus bienes, pierde todo, una catástrofe. Hasta su esposa lo maldice y le dice, en ese Dios que has creído, entonces muérete. Pero él con todo confió. Y él dice esta palabra, aunque él me matare, yo confiaré. ¡Wow! ¿Y sabe lo que pasó? Después de esa tragedia que él vivió, Dios le restauró hijos, ganado, casa.
Amén. Entonces nosotros tenemos que saber que si pasamos el muro, primero reconocerlo, identificar el muro en nuestras vidas. Segundo, saber que es un proceso que estamos pasando y darme cuenta de cómo estoy emocionalmente. Y el tercero es pasarlo, ¿verdad? Dejar que el Señor nos purifique como venimos hablando. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Salmo 34, 18, por favor. Aleluya. Dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios no nos abandona en el dolor, sino que Él nos abraza. Cierra tus ojos allí donde estás. Cierra tus ojos. Señor, tú no nos abandonas. Y tú no nos abandonaste, Señor, cuando estábamos en el dolor. Por eso en esta mañana venimos delante de ti, Padre, así como somos, Señor, porque a veces nos sentimos en esa sequedad espiritual. Señor, sentimos cielos cerrados. Sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas. Señor, venimos en esta mañana, Padre, con un corazón humillado y contrito. Queremos ser humildes de corazón, porque, Señor, esa era una característica de tus hijos, de tus siervos, de los apóstoles, de los héroes de la Biblia. Señor, venimos delante de ti con nuestro corazón en la mano, identificando el muro. Ayúdanos, Señor. Y a veces decimos: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo, Dios? Como David, ¿hasta cuándo, Dios, pasaremos esta prueba, este muro? ¿Hasta cuándo, Señor, me golpearé contra el muro? Pero, Señor, hoy estoy entendiendo que los procesos son lentos. Que los procesos son lentos, Señor. Tú nos quieres sacar buenos. Ayúdanos, Señor. Señor, te entregamos nuevamente nuestra vida. Tú la conoces toda, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero, Señor, ayúdanos. Señor, porque hemos estado en valles de desiertos. Pero, Señor, en esta mañana estamos identificando esos muros de años que nos duelen, que nos hacen sentir tristes, que nos hacen sentir rechazados. Oh Dios, te entregamos nuestro dolor. Y hoy estoy entendiendo que ese dolor era con un propósito, que tú nos abrazabas en el dolor, que tú estabas allí en silencio, y interpretamos el silencio de Dios como un castigo. Pero, Señor, en esta mañana como iglesia venimos delante de tu presencia, Señor, porque tú has visto nuestro desierto y lo ves. Pero queremos salir de él levantando nuestra mirada al cielo, de donde viene el oportuno socorro. Tú vienes, Señor, y te presentas en esta mañana como ese oportuno socorro, porque tú no nos has desamparado. A veces nos sentimos así como Jesús, pero tú no desamparaste a tu Hijo, sino que le diste resurrección para que todos nosotros pudiéramos estar en la eternidad algún día. Aleluya. Sigue cerrando tus ojos, no los abras. Voy a leer Apocalipsis 21, 4, 7. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte,
ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Sigue cerrando los ojos. Señor, queremos vencer en ti. Queremos vencer en ti, Padre. Porque, Señor, hoy en esta mañana tú, Señor, secas nuestras lágrimas de tantos años de sequedad, de tantos años de desierto. Tú secas nuestras lágrimas. Pero, Señor, hay una promesa: que ya no habrá más muerte, no habrá llanto ni dolor. Señor, tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Señor, y queremos beber de esas aguas. Queremos ver de esa fuente de aguas. Y ahí donde estás, sin abrir los ojos, imagínate una fuente de agua. Una fuente, una cascada, una fuente de aguas para vida eterna. Imagínate ahí, que estás ahí y bebes y bebes y bebes de esas aguas puras, de esas aguas que vienen del trono directamente. Aleluya, aleluya. Tú eres el Dios vivo y verdadero. Tú eres Señor de señores. Tú estás sentado a la diestra del Padre. Gracias, papá, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias porque podemos pasar el muro, reconocer y pasar el muro y ser libertados. Señor, tú en esta mañana nos libertas. Señor, porque estamos entendiendo que el dolor que pasamos, Señor, tú no nos abandonaste, sino que era nuestro maestro. Aleluya, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y ahí susúrrale y dile: gracias, Dios. Gracias, Señor, porque hoy puedo entender mi muro y sé que lo voy a atravesar. En el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Antes de abrir los ojos, ahí abrázate, abrázate y recibe esa sensación de calor. Fuerte, fuerte, abrázate fuerte. Dios no te ha abandonado. Él está abrazándote. Él está abrazándote. El amor de Dios te está rodeando. La paz, recibe la paz como el mundo no la puede dar. Aleluya. Ya no hay más condenación. Aleluya.